Michoacán es mejor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos a esta quinta y última sesión de esta semana por el programa de Academich. En esta ocasión nos encontramos de nueva cuenta en las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga y nos acompaña el maestro Víctor Hugo Lemus Vargas, que va a hablar acerca del tema del blindaje legal de un negocio a través de figuras contractuales. El maestro es coordinador de los posgrados en Derecho de esta universidad, de la UBAC, y es maestro en Ciencia Política con especialidad en Diseño en Políticas Públicas. No me resta más que agradecerle al maestro en nombre de mi jefe, el licenciado José Gerardo Ortiz, y de nuestra directora, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, por su valiosa aportación en esta sesión. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a esta institución. Gracias. Y bueno, no me resta más que cederle el uso de la voz. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder compartir un poco del conocimiento que uno acumula a través del tiempo. En esta ocasión voy a ser muy dinámico, voy a hacer una plática, una charla muy informal, muy dinámica, pero el objetivo es que pueda servir a aquellas personas que están en proceso o que acaban de abrir o emprender un negocio. Quiero hacer una recapitulación muy rápida. Abrir un negocio no solamente es un tema de dinero, no solo es un tema de ganas, es un tema de planeación, de previsión y de muchísima disciplina. Tuve la oportunidad de ser funcionario público hace algunos años. Y cuando uno tiene contacto con los grandes empresarios, siempre manejan la receta mágica. La receta mágica es trabajo, trabajo, trabajo y mucho trabajo. Y obviamente el trabajo se conlleva o se plasma con disciplina, con planeación, con dedicación. Y yo recuerdo una frase que decía uno de los empresarios: ser empresario o ser dueño de un negocio es de tiempo completo. El negocio podrá estar abierto de 8 a 4, de 8 a 8, no lo sé, pero el empresario sueña, vive y disfruta porque es su medio de vida. Ok, entonces dando un pequeño preámbulo, cuando uno inicia un negocio, cuando uno emprende un negocio, seguramente ya existen algunos elementos, algunos factores que ya redundan o que ya existen, como el recurso económico, obviamente, como una planeación básica, como un sitio, un lugar, como alguna ayuda a lo mejor externa en contabilidad, en administración. Seguramente ya tenemos algún esquema de mercadotecnia, sabemos qué mercado, por quién voy, a qué horas pasa mi cliente, qué quiere mi cliente. Seguramente ya están algunos factores por ahí definidos. Y el tema legal es un aspecto que al inicio de un negocio, si bien no es cierto, es un factor determinante, pero a lo largo cuando vamos iniciando o operando el negocio, se convierte en un factor fundamental. Y no quiero decir que el tema legal o jurídico sea importante porque yo soy abogado, no es el tema, pero sí me ha tocado ver cómo muchos negocios fracasan por un mal cuidado, una mala previsión en el aspecto legal. Ok, entonces me voy a permitir, yo creo que así para... ya más o menos lo referí. Yo creo que aquí hay variables, obviamente hay textos, libros, no hay contra el hilo negro a las cosas. Hay algunas áreas o unos puntos básicos que tendríamos que cuidar cuando iniciamos un negocio o cuando estamos previendo iniciar un negocio. Bueno, los aspectos más básicos es la administración del negocio en sí, el modelo de administración, cuál es mi flujo administrativo, recursos materiales, financieros, humanos, cuál es la dinámica, etc., etc. La mercadotecnia, que es el punto fino, luego le dicen, yo recuerdo en la filosofía, por ejemplo, de algunos orientales, algunos esquemas asiáticos desde los 80s para acá, es si tú vas a abrir un negocio porque ves que que ves que un negocio es exitoso, que tiene una dinámica empresarial en crecimiento y tú quieres copiar ese modelo, pues automáticamente si tú copias ese modelo con un negocio nuevo, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque él tiene una ventaja, tiene más tiempo en el mercado y conoce el mercado y tú no lo conoces. Entonces la filosofía de los asiáticos es no copies o no hagas lo mismo, hazlo mejor. Vas a emprender un negocio, mide, observa el modelo de negocio que tú quieres replicar, pero hazlo mejor. Y esa es una ventaja competitiva que desde arranque te permite estar en el mercado. Bueno, esos son aspectos básicos de mercadotecnia, ya lo referí un poquito: quién me compra, cómo me compra, en qué frecuencia me compra, cómo tengo que vender, mayoreo, menudeo, cuál es mi ubicación. Hay unas variables infinitas y esto, además de la literatura, esto se ve a través de la observación. Yo observo cómo se comporta mi mercado, yo observo, identifico el mercado y bueno, voy tomando decisiones.
La contabilidad es un rubro fundamental, la contabilidad es un rubro básico para poder tener el control financiero y tomar decisiones sobre ello. No solamente es vender y pagar, es tomar decisiones inteligentes en base al flujo financiero que vamos teniendo. Me voy a brincar un poquito la jurídica, el área de producción. Si nos dedicamos propiamente a producir, no solamente prestar un servicio de producir, es un área básica en temas de calidad, en temas de nuevos materiales, en temas de energías amigables al medio ambiente, bla, 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 bla. Pero voy a aterrizar, porque lo puse como un plano inicial, el área jurídica. Es el área a lo mejor más descuidada. Conozco infinidad de casos que yo ya tengo definido lo demás, aparentemente es un modelo de negocio muy bueno, y contrato, y ya sí le hice caso al que me dijo, y tengo un contrato, y lo bajé a internet, y hago un contrato, no sé, de individual de trabajo, y ya tengo 3 empleados, pero se me enfermó uno y tengo que contratar otro, me urge, se busca empleado, y lo entrevisto, y ahí más o menos sabe leer y escribir, y sumar y restar, y con eso, y tiene INE, va, y lo pongo a trabajar. Un error fatal. Porque, para bien o para mal, si hay alguna controversia en la relación laboral con el trabajador, realmente quien está obligado a aprobar de acuerdo a nuestra normativa laboral es el patrón. ¿Cuánto gana? ¿Qué hora llega? ¿Qué hora se va? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? Si no está fijado en un contrato, que es una manera de transparentar una relación jurídica, una relación laboral, quien está obligado a aprobarlo es el patrón. Es decir, en una controversia legal, basta que el trabajador diga que gana cierta cantidad, que es su jornada laboral, para que se presuma o suponga que es cierto. Entonces, esto es una desventaja inicial para el patrón garrafal. Pero voy a entrar un poquito más a detalle. Esto simplemente es un panorama de los aspectos básicos de atención en un negocio que va iniciando. Pero entonces me aterrizo. El área jurídica ya lo referí. Se dividen los rubros, yo divido los rubros. Sí, el tema de permisos, licencias, que también es fundamental. Me ha tocado muchos casos que quiero instalar una gasolinera, adquiero la franquicia, hago el modelo de negocio, hago la inversión, pero el punto final a lo mejor es la licencia de funcionamiento. Y sí, ha habido varios casos a través de la historia, al menos en nuestro estado, que ya tengo la estación de servicio montada, pero no obtengo el permiso. Entonces es como una especie de elefante blanco, hay un error de cálculo, pero bueno, el tema de licencias, permisos, derechos es un tema importante, pero el otro rubro en el área jurídica es el tema de contratos. Y no es una plática sobre contratos en sí, es una plática de ver la importancia o la trascendencia de tener modelos de contrato, y no necesitamos propiamente de un abogado. Yo ahorita voy a dar una receta básica porque hacer un contrato es relativamente sencillo. Hay mucha literatura, basta con tener elementos básicos escritos para considerarlo un contrato, pero eso lo voy a ver a detalle. Entonces, los contratos se convierten en una pieza toral para la operatividad de un negocio. Creo que ya no quiere. Entonces, ¿para qué me sirve un contrato? Porque pues ya vamos un poquito a aterrizarlo a un tema de utilidad. Un contrato me sirve, como referí hace ratito, para clarificar la forma en cómo mi negocio se va a relacionar con sujetos o entes que intervienen en el mismo, ya sea en el esquema de empleados, ya sea en el esquema de clientes, ya sea en el esquema de proveedores o ya sea en el esquema de socios. Hay mucha desinformación actualmente en esto. Se piensa que para poder, o se presume en muchos aspectos o muchos sectores de la población, que para poner un negocio ocupo ser una persona moral. O un negocio es sinónimo de empresa y una empresa es un sinónimo de persona moral. Obviamente no. Podemos tener socios sin ser una persona moral. Y quiero decir, una persona moral tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos retos. Una persona moral implica mucha formalidad, mucho acuerdo constante, y hay figuras contractuales, que también lo vamos a ver ahorita a continuación, donde puedes tener un socio sin dejar de ser una persona física ante la ley y ante, sobre todo, ante la autoridad tributaria. Entonces, conclusión, es una forma para transparentar esa relación de mi negocio con algunos actores que intervienen en la operación del mismo. Se fijan algunas condiciones particulares de esa relación. Se establecen, obviamente, si hablamos, por ejemplo, de un contrato de venta, de compraventa, crédito, no lo sé, plazos, montos, fecha de cumplimiento, condiciones o características básicas de esa relación. Y bueno, con consecuencia se genera una transparencia. Es una especie de regla.
yo tengo un cliente y entonces una relación entre yo, persona que vende o vendedor, y mi cliente es el que me compra, hay una relación transparente. ¿Qué me compra? ¿Cómo me compra? ¿Cuál es la garantía? ¿A qué precio me compra? ¿Cuándo me paga? ¿Cómo me paga? Y si no me paga, ¿qué? Es una ecuación muy básica que vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, un contrato me permite plasmar esas relaciones, características, condiciones, incluso hasta aspectos futuros que yo quiero prever y que se hacen la característica propia de mi negocio. Voy a poner un ejemplo. Yo vendo llantas. Bien, para vender llantas no solamente se ocupan tener el establecimiento, llantas y un precio y la llanta. Obviamente no. Se va a ocupar una relación, aunque sea una cosa muy básica, de que cuando tú me das un precio yo oferto una llanta a un precio determinado. Y resulta que el proveedor el día de mañana me sube el precio de la llanta. Una pregunta que me hacen muchos clientes. Si el proveedor me subió el precio de la llanta ayer y yo lo tengo publicado afuera a un precio, ¿qué precio tengo que vender? El precio que tengo ofertado allá afuera durante un mes o en medios de comunicación o en redes sociales o incluso una información o un presupuesto que le di al cliente o el precio nuevo que me acaba de dar el proveedor el día de ayer. Eso es una pregunta obvia, bueno, no obvia, muy repetitiva que me hacen. Bueno, precisamente para eso son los contratos, para poder regular esto. ¿Y cómo podemos regular esto? Primero con un proveedor. Un contrato donde el proveedor se obligue a darme una característica del producto en cierto tiempo, en cierto espacio y en cierto tiempo. Obviamente los contratos no son infinitos. Pero entonces el proveedor estaría obligado a respetarme un precio en un periodo. Y cuando yo oferte mi producto, voy a poner este precio, está en el periodo que yo sé y me garantizo al proveedor, no me va a cambiar el precio. Esto es una ventaja básica de tener un contrato de venta para mi cliente y un contrato de proveeduría con mi proveedor o de suministro. Bien, entonces paso ahora sí a la parte un poquito más descriptiva y fina. Para los nuevos negocios existe un sinfín de figuras contractuales jurídicas que establece nuestra normativa en México. Hay contratos regulados por la ley estatal o las leyes locales y hay contratos regulados por algunas leyes federales. Estamos en un estado federal donde aplica en unos casos uno y en otros casos otro. Y este es un ejemplo muy básico, así como el escalón del 1, 2, 3, de los contratos que tendría que tener un emprendedor o un considerado o un negocio, una operación puesto en marcha, porque en base a estos contratos se construye un esquema de operatividad jurídica para un negocio. ¿Y por qué digo los básicos? Porque esto, dependiendo del tipo de modelo de negocio, puede variar, pueden ser diversos. Un ejemplo, puede haber contratos de distribución o proveeduría a nivel internacional. Puede haber contratos de compraventa internacional. Estamos hablando de, primero, suponiendo un negocio que tiene una exportación de un producto, no sé, del sector primario o terciario, no lo sé, pero que requiere distribuirlo en otras partes del mundo con esquemas diversos, porque lo estamos viendo o estamos partiendo de un punto de vista en la regulación en México. Por ejemplo, en Europa, para vender un producto en fresco, tiene que tener aparejado un certificado de sanidad. O sea, casi es, voy a comprar un producto en fresco, llamemos, por ejemplo, un plátano, en Europa, casi en todas partes del mundo lo llaman banana, pero bueno, un plátano banana, además del precio, del etiquetado, además en mercados europeos, en varios mercados europeos tiene que tener como si fuera un producto, un valor nutrimental, como si fuera un producto empaquetado. Entonces, son condiciones de un mercado diverso, pero bueno, en México no aplica, pero a lo que voy es un contrato de suministro, de proveeduría o de compraventa internacional tendría que tener previsto ese tipo de esquemas. Bueno, entonces, las principales figuras contractuales que un servidor eligió o quiere enumerar en este momento es el contrato de asociación en participación, que lo voy a explicar un poquito a detalle. Es un contrato de entrada regulado por la ley civil, muy sencillo y muy poco conocido. El contrato de compraventa a crédito, porque un contrato de compraventa pues tiene una connotación básica, pero cuando es a crédito trae algunas situaciones a considerar.
un contrato de suministro, que es un contrato de proveeduría propiamente, un contrato de distribución, que va muy aparejado con contrato de suministro, nomás con ánimo de exclusividad, y un contrato individual de trabajo, que en particular es el contrato o la deficiencia o carencia en este contrato de lo que más dolor de cabeza le da a los negocios. Y a los grandes negocios, esto es un tema de disciplina y puedo poner muchos casos. Se me ocurre ahorita una empresa grande que por el dinamismo de contratar personal, se te va, o sea, le di un contrato a un trabajador por 3 meses y ya tiene 4 trabajando. Entonces eso te convierte en una figura complicada, un contrato de manera permanente, que le genera derechos y obligaciones al trabajador, muy bien para el esquema de las ventajas o conquistas laborales, pero en desventaja para el patrón, porque en teoría es un trabajador nuevo. Pero bueno, vamos a entrar un poquito a detalle. Insisto, esta no es una clase de derecho, ni lo pretendo que sea. Simplemente es un esquema donde la utilidad de estas figuras pueden aterrizarse en un modelo de negocio en particular. Bueno. Creo que ya no quiere. Bueno, antes de terminar aterrizarlo con los contratos, eso sí, como si fuera clase de Derecho de licenciatura 1, quiero hacer la mención, porque no quiero que se genere una confusión. Existen contratos en nuestro país verbales y escritos. Un contrato verbal, pues es un acuerdo verbal que yo tengo con una parte y que fijo de manera verbal u oral las condiciones. Ambos contratos, tanto el verbal como el escrito, tienen el mismo valor jurídico. La diferencia es la manera de probarlo. Tú vas en el caso de incumplimiento de un acuerdo verbal o de un contrato verbal, ¿cómo lo vas a probar? Pues a través de testigos en un tribunal. Y pues llevar a un testigo a un tribunal es complicado. A lo mejor es un testigo que presenció, vio y percibió con sus sentidos, pero que ya no se acuerda, que no sabe cómo explicarlo, que establece interpretaciones diferentes a otro testigo que vio. Un ejemplo, tengo un contrato verbal de compraventa de ganado y iba acompañado de mi compadre y su hermano. Son mis testigos para probar esa relación contractual. Se acordó en la compra de ganado, voy a hablar tonterías, 20,000 pesos por cada cabeza de ganado, a plazos, y resulta que yo lo vendo y el comprador no me termina de pagar en las condiciones y en el plazo. Entonces, tiene valor legal, obviamente, el contrato verbal, pero tengo que llevar a los testigos a que le digan al juez, y resulta que uno ya no se acuerda y el otro entendió, no, sí, así quedó o no quedó en esas condiciones. Y si le ponemos un poquito más complicada esa ecuación de que la parte compradora tiene su versión diferente y lleva a sus testigos que dicen una versión diferente, entonces tenemos versiones diversas ante un juzgador, y esto hace mucho más complicado o un poco más tediosa esa contienda procesal o legal. ¿Cómo nos quitamos de eso? Pues hacer un contrato escrito. En un contrato escrito se plasma de manera puntual y literal las condiciones de ese acuerdo. Y entonces, ahora sí, esta es la estructura básica, las partes, lo llaman algunos las partes básicas que tiene que llevar un contrato escrito. Y básicas porque se convierte en una parte universal. Es como el esqueleto mínimo que tiene que llevar un contrato, y bueno, describo sus partes rapidísimo. Un proemio, que un proemio significa, bueno, la descripción de los datos generales del contrato. ¿Qué es un dato general? Un título. Un contrato de compraventa significa que es un acuerdo entre dos partes donde se va a intercambiar bienes o servicios a cambio de una prestación económica. Ok, no, pero un ejemplo, te vendo mi auto y tú me pagas mi auto con otro auto y con dinero. Entonces aquí decir un contrato de compraventa puede ser inexacto, porque cuando tú intercambias dinero y producto, entonces se convierte en un contrato de permuta. Siempre y cuando el artículo que se va a recibir a cuenta de esa operación no rebase el 50%, rebase el 50% de la operación. Entonces hay ciertas cosas que sí son puntos finos, pero bueno, no voy a particularizar.
El proemio se establece el título y las condiciones generales que se van a tratar en el contrato. Compraventa se trata de intercambio, no intercambio, la venta de productos o servicios a cambio de una prestación económica. Las partes son los sujetos que intervienen en un contrato. Un vendedor, un comprador, en el caso de un contrato individual de trabajo, el patrón y el trabajador. Y patrón, hablo a aquella persona que tiene las facultades legales para poder contratar. Si tú vas a un negocio y le encargas al jefe de almacén que contrate, pues, y si es una persona moral sobre todo, pues entonces esa figura jamás podrá formalizarse, porque el jefe de almacén será a lo mejor el superior jerárquico en esa función laboral, pero no es el patrón, porque no tiene facultades para ello, para contratar. El objeto u objetivo a alcanzar dentro del contrato, la temporalidad, el espacio del tiempo o vigencia para exigir ese contrato. Si bien es cierto, la ley en este país, la civil, la mercantil o cualquier tipo de ley, no te establece un plazo, no te establece la prohibición de que los contratos sean infinitos, pero la realidad es que técnicamente no puede haber relaciones jurídicas infinitas, porque entonces queda la ambigüedad su cumplimiento. Vamos a hacer un contrato de compraventa a crédito infinito. Significa que mientras yo esté vivo nos vamos entonces es un tema medio complicado, pero bueno, hay un principio básico en la Constitución que todo aquello, los ciudadanos de a pie, las personas físicas y morales, podemos hacer todo aquello que no está prohibido. Entonces, bajo ese esquema, pues mientras la ley no nos ponga una restricción, lo podemos hacer exactamente en sentido contrario con el servidor público, que solamente puede hacer única, exclusivamente y literalmente lo que la ley les faculta. Y en ese ámbito de operación jurídica, pues entonces pues nosotros podemos establecer en un contrato todo aquello lo que la ley no nos prohíba. Sanciones en caso de incumplimiento es el objetivo máximo de un contrato, y si no me cumples, ¿qué? Pues tiene que haber algunas sanciones, y las sanciones son el cumplimiento forzoso del contrato, la rescisión del mismo, o bien algunas sanciones de tipo económica, la competencia, y creo que quedó un poco incompleto la frase, la competencia es el lugar donde se podrá exigir de manera pactada o voluntaria el cumplimiento del contrato. Un ejemplo muy ambiguo: voy y compro algún producto en la ciudad de León, Guanajuato, por poner un ejemplo. Yo comprador y allá hay un vendedor, y en caso de incumplimiento de ambas partes, o no termino de pagarlo, o una garantía, o 20,000 variables, ¿dónde vamos a exigir ese cumplimiento? ¿En la ciudad de León o en la ciudad de mi procedencia? En un contrato se puede pactar eso. Y pues la rúbrica o firma en nuestro sistema jurídico, muy característico de los que llamamos los abogados del sistema romano-germánico, es la firma, la aceptación lisa y llana de esa obligación o derecho que plasma en un contrato. Y aquí tampoco hay una regla, esto sí lo comento yo con mis alumnos de licenciatura. ¿Qué es una firma? ¿Una firma qué es? Pues cada quien tiene maneras múltiples de firmar, pero no es otra cosa más que una expresión gráfica, bajo el esquema que yo quiera, de que estoy aceptando una voluntad. Conozco firmas tan complejas, he visto a lo largo de mi vida profesional firmas tan elaboradas. Me acuerdo de una persona que firmaba dibujando literalmente un halcón y tardaba en firmar como 5 minutos, esa era su firma, o firmas de gente que pone una cruz, un puntito, una estrellita a lo largo de su dedo índice. Hay muchas variables, y eso legalmente se considera una aceptación. Ok, ya entro de manera particular en algunas figuras contractuales que nos pueden servir. Esta es una gran disyuntiva. Yo quiero iniciar un negocio, necesito recurso económico, necesito juntar recurso económico, necesito juntar apoyo de otras personas para poder iniciar. Casi siempre la inercia nos lleva a constituir personas morales, lo cual está bien. Una persona moral es una unión de personas físicas que se unen bajo un fin determinado, y en esa unión le aportan esfuerzo, dinero, trabajo. Pero esa unión, a su vez, genera derechos y obligaciones para ellos. Y esa formalidad de la unión se lleva ante un fedatario público, se establece un aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su esquema del SAT, para poder tributar como una persona moral. Esto tiene ventajas, ser una persona moral tiene ventajas, porque la relación jurídica de la persona moral con terceros, como trabajadores, proveedores, clientes, es de la persona moral con ellos,
no yo como socio. Un ejemplo, es hipotético. Si yo constituyo una persona moral, vendo un producto y el cliente me demanda el cumplimiento de una garantía, no me lo demanda a mí como persona moral, perdón, persona física, se lo demanda a la persona moral. Si hay un crédito que saca la persona moral, no yo, y no paga, se va a la acción legal contra la persona moral y el patrimonio de la persona moral, no contra mi patrimonio. Entonces eso tiene cierta ventaja y desventaja. Pero la verdad es que tener una persona y operar una persona moral es complicado, complejo, solemne y formal y costoso. Porque el sistema de tributación por una persona moral es superior a una persona física. Porque si quieres cambiar el representante legal, tienes que hacer una asamblea, un protocolo notarial y pagar y pagar y pagar y ajustar y hacerlo, ¿no? Pero hay una figura que la ley civil contempla que es muy poco usada. Se llama el contrato de asociación en participación, que consiste en la posibilidad de que dos personas físicas se unan bajo un esquema bien determinado para poder operar, instalar y echar a andar un negocio aportando capital o trabajo bajo un cierto tiempo. Pero aquí no hay una persona moral, no necesitas nada más que hacer ese contrato y operar conforme a las reglas que dice ese contrato. ¿Queremos mejorarlo y adaptarlo? Lo renovamos. ¿No está funcionando mi socio? Pues deshacemos el contrato. No tenemos que liquidar a una persona moral, por ejemplo. Entonces, esta figura te permite, pongo un ejemplo, vamos a hacer una taquería, yo tengo el dinero y mi socio tiene la experiencia y el dinero, o solamente la experiencia, hacemos esta figura contractual y fijamos esto, una alianza estratégica para montar una taquería donde vamos a lo fijamos, cómo vamos a operar las ganancias, cómo vamos a operar las pérdidas, cómo vamos a tomar decisiones, y fiscal y legalmente seguimos siendo personas autónomas. Esto trae muchas ventajas. Es un contrato que, insisto, ojalá alguien pueda usarlo. Está en el Código Civil del Estado de Michoacán, por poner un ejemplo, en la mayoría de las entidades federativas. Es una figura contractual que te puede ayudar en la operatividad de un negocio. No significa, y no estoy sugiriendo, que en lugar de constituir personas morales, constituyan estas figuras. Estas figuras como son tan flexibles, pueden ayudarte a esos negocios chiquitos, básicos, que requieren emprender de manera rápida sin meterte a un esquema. Por ejemplo, lo digo por conocimiento un poquito de causa, formalizar una persona moral te tarda de manera aproximada, depende de fedatario, la autorización de uso de nombre, la autorización que te dé la Secretaría de Hacienda, entre 2 a 3 meses. Una figura contractual de estas, si le pones ganas, talento, horas. Entonces, bueno, aquí están las ventajas. Ya lo referí, se regula por la ley civil, fiscalmente tiene muchísimas ventajas y pues funciona como una persona moral sin ser una persona moral. Obviamente eso lo tenemos que adaptar al modelo de negocio que yo quiero. Si yo quiero, por ejemplo, establecer una unión de productores, pues va a ser muy complicado esto, porque esto no trae la suficiencia regulatoria para un modelo complejo de negocio. Esto es para modelos básicos de negocio. Siguiente contrato, para hacerlo dinámico. Un contrato de compraventa a crédito es un contrato básico, sencillo, y esto surge a través de una hipótesis o variable. Yo tengo mi negocio y hay clientes, a lo mejor conocidos, a lo mejor no, que necesitan que estar adquiriendo mi producto o servicio crédito. ¿Y qué es el crédito? Digo, para bajarlo a nivel básico, crédito, algunos lo llaman fiar, yo no digo así, es dar el producto o servicio de manera inmediata y que sea cubierto a plazos, es decir, a parcialidades ese pago. Obviamente, como hay un tema básico en economía de que el dinero tiene una depreciación natural, si yo vendo un producto hoy a 10 pesos y me lo van a pagar en un año, sería lo más justo, incluso lo más necesario, que ese recurso no se fraccione en 10, sino que se fraccione en 10 y se le agregue un monto compensatorio de la depreciación, que se llama interés. Si yo vendo un producto en 10 pesos el día de hoy, me lo van a pagar a un año. Si me acaban de pagar los 10 pesos en un año, seguramente en ese año los 10 pesos van a perder el poder adquisitivo que tiene los 10 pesos de ahora.
Yo lo vendía a 10 pesos, me lo termina en un año a pagar en 10 pesos y con esos 10 pesos no compro lo que compraba con 10 pesos. O sea, es una inercia básica que a veces se enseña en la primaria. Y entonces una manera de compensar esa depreciación es el interés. Vender un producto o un servicio a plazos conlleva de manera necesaria un tema de interés. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, el interés o el crédito lo que te permite es compensar. Primero, el crédito te permite entrar a un mercado más amplio. Es como vender un vehículo. No es lo mismo el comprador que va y te lo compra en una sola exhibición, que creo que es el 5%, y el 95%, que yo me incluyo, para poder comprar un vehículo nuevo es porque necesita el plazo suficiente para poderlo pagar en parcialidades. Entonces, vender un producto a crédito te permite ampliar tu mercado. Pero esto no solamente es, porque muchas personas lo piensan que es así, bueno, lo divides en pedacitos y pones el interés y ya. No, vender un producto a crédito trae algunos mecanismos importantes a considerar. Número 1, ¿cuándo te voy a dar la propiedad del producto? Un ejemplo, el vehículo. ¿Cuándo te dan la propiedad del producto? ¿Cuándo el vehículo es tuyo? ¿Cuando te entregan el vehículo o cuando terminas de pagarlo? Bueno, formalmente cuando terminas de pagarlo, porque te dan un documento que ampara la propiedad que se llama factura. Ahora las facturas son digitales, pero hasta ese momento te transfiero la propiedad del producto. No digo nombres de tiendas, pero hay algunas tiendas que te venden un producto, no sé, a 1000 meses, no, estoy exagerando, a 100 meses, ¿no? Y cuando acabas de dar el último pago al producto, a lo mejor el producto ya no existe, ya no sirve, ya te lo robaron, se desvaneció, se oxidó, lo que sea, ¿no? A lo mejor es un tema, es una dinámica de mercado diferente, pero a lo que voy es una estrategia para poder llegar a muchísimos consumidores. Y entonces, ¿cómo se regula esto? Bueno, en el mismo contrato se establecen las fechas de pago, las condiciones de pago, el monto de interés, bla, 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 y cuándo es el momento que te voy a transferir la propiedad, si te voy a dar garantía desde el momento mismo que te doy el producto o hasta que termines de pagar o después de pagar, son condiciones que se establecen de acuerdo a las necesidades del negocio. Se puede restringir la propiedad, ya lo referí, los avales, que es un tema importante. En caso de que no me cumpla la persona a la cual estoy vendiendo el producto, va a haber alguien que supla o que entre en lugar de, en caso de incumplimiento, se llama aval fiador, depende de la figura, y también se plasma ahí y las condiciones de regulación. Obviamente un contrato me permite hacer frente a muchas situaciones de incumplimiento. No significa que hacer un contrato yo esté dando por hecho que me voy a ir a juicio, pero un contrato sí permite, primero, transparentar esa relación y segundo, precisamente en caso que te vayas a juicio, pues aplicar las condiciones bajo las cuales contrataron las partes al momento de la firma del contrato. Me estoy yendo muy rápido, espero más o menos me esté dando a entender. Contrato de suministro es un contrato también muy importante. Es un contrato que regula en dos aspectos. El contrato de suministro se puede establecer. Yo, intermediario, yo no produzco, yo soy intermediario, vendo algún producto o servicio, pero como intermediario, esa relación operativa y jurídica que voy a tener, yo como intermediario con un proveedor grande. ¿En qué condiciones yo sé que voy a atender el producto? Porque yo voy a ofertar un producto a un tercero cliente. El típico caso que yo tengo en mi catálogo un producto o servicio, llega a mi cliente y yo le digo, no tengo, porque el proveedor me dice, no tiene. Entonces, ¿para qué lo tengo en el catálogo? Bueno, entonces es un esquema. Es un esquema también en mercadotecnia. ¿A quién no le ha causado problema emocional que vas a una tienda o a un negocio y eliges el producto que no está en el inventario? ¿Para qué diablo lo tienes? ¿No? O sea, te dan el producto, precio, te atienden, de ese no hay. Es como cuando vas al restaurante y tacos de asada, ¿no? De asada de chivo. Pero no hay asada de chivo, ¿no? Carne de chivo. Y no hay. Bueno, pues no hubo, se acabó, ¿no? Regresas a la siguiente semana y dame ahora sí. No hay. Entonces, es un esquema de mercadotecnia, es una falta de feeling. Mucha gente dice, no, es que sí lo tengo, pero no siempre lo tengo. Pues entonces le pones ahí, pregúntale al mesero si hay, ¿no? Para que la gente no piense que es una situación de engaño. Me regreso un poquito, estoy un poquito fuera de línea. A lo que voy es que el proveedor, lo que tú estás obligando es que al proveedor que te va a dar el producto,
Lo estás obligando a tener el producto en las condiciones, en los precios y en los tiempos que tú te estás comprometiendo con el cliente, lo vas a ofertar. Ya expliqué un poquito el tema de la variación del precio, la calidad, el modelo. Esto lo utilizan mucho, por ejemplo, en los muebles. La mayoría de las mueblerías no fabrican el mueble, son intermediarios. Hay negocios que fabrican el mueble y que buscan canales de distribución y venta del mueble. Se recargan o se hacen auxiliar para vender su mueble a través de intermediarios, que son las mueblerías. Una mueblería obviamente tiene ofertando un producto que el proveedor le dice tiene. Y ese producto puede ser que yo no lo tenga en bodega, pero que el proveedor me garantice que si yo le digo tráemelo, lo trae para yo entregárselo al cliente. Algunas mueblerías tienen, lo llaman stock o en almacén, ese producto para venderlo de manera inmediata. Eso está bien. Pero si tú no tienes el espacio físico y el recurso económico para tener un almacén, dependes del proveedor para que levantes el teléfono y le digas, necesito el producto a las 6, porque el proveedor te dijo, te juró y te garantizó que si le llamabas te tenía el producto a las 6. ¿Qué pasa si yo tengo el cliente? Yo sé que el producto estará a las 6, le llamo al proveedor y me dice, no está a las 6 porque la camioneta se me descompuso, porque tengo gripa, porque está inundada la calle allá afuera, por lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi cliente me va a decir no. ¿Cómo se pudiese compensar eso? A través de una figura jurídica llamada contrato, donde yo le obligue al proveedor que, además y a pesar de la camioneta, el perro, la tos o lo que tú tengas, me tienes que cumplir. Porque si no, me vas a dar una compensación económica porque a mí el cliente se me fue. Y en teoría, esa compensación económica me permitirá, no lo sé, ir a buscar al cliente u ofrecerle al cliente una compensación por no tener el producto a tiempo. Alguna oferta, no lo sé. Ese contrato de proveeduría o de distribución, muy pocos negocios lo tienen. Y es una posibilidad de mejorar tus esquemas de calidad, oferta, servicio o producto que se puede tener para poder entrar en el mercado. Me dicen muchas personas que yo conozco, es que ¿cómo le voy a exigir al proveedor? Así. Quiere ser mi proveedor porque también el proveedor está colocando un producto. Es ganar, ganar. Gana el proveedor, yo soy intermediario, gano y gana en teoría el cliente. Y entonces es simplemente esquemas de transparencia en esta relación. Y me estaba olvidando la posibilidad de hacer una exclusividad de distribución, una marca de prestigio que en una zona geográfica, ciudad, pueblo, municipio determinado, me elija o lo elija para ser el distribuidor exclusivo de una marca. Eso, al ser el único, pues me debe tener alguna ventaja competitiva y exigirle al proveedor, al ser su distribuidor único o exclusivo, también algunas ventajas en precio, en calidad, en imagen. Es común que en las grandes corporaciones mercantiles, cuando tienen contratos de exclusividad o contratos de preferencia con algún distribuidor, dé algunos apoyos como imagen, mercadotecnia, garantías, regalos, no lo sé. Y el contrato rey de esto, el más necesario y el mal de todos los días de los negocios en México, el contrato individual de trabajo. Y de esto está sencillo porque en Internet hay una variable, la Ley Federal del Trabajo incluso es muy clara, de cómo se hace un contrato de estos. Realmente no tiene gran ciencia y lo digo, la verdad, siendo muy honesto, un contrato individual de trabajo se hace cubriendo los requisitos básicos. El nombre de las partes, el salario, la jornada laboral, sus funciones, su periodo de vacaciones, su día de descanso y ya. Si tú lo llevas a lápiz o lo llevas a plasmar, te das cuenta que esto te fija las condiciones porque aquí hay un tema. Contratar a un trabajador, lo ideal es que un trabajador no es todólogo. Yo no pongo un ejemplo. Tengo una refaccionaria y pongo un letrero que dice, se ocupa repartidor. Y yo en mi concepto lo tengo como repartidor.
y lo pongo a lavar la moto, a afinar la moto, barrer el almacén, abrir el negocio, está bien, está bien. Entonces, propiamente no es un repartidor. Es un trabajador que tiene multifunciones desglosadas en un contrato. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si no las hace, si las hace de otra manera, sí, entonces aquí el trabajador va a decir, no son las funciones con las que yo fui contratado, o viceversa. Yo necesito que el trabajador haga y el trabajador hace funciones que no le tocan por propia voluntad. Le voy a poner un ejemplo de un negocio que quebró. Una persona fue contratada como almacenista dentro de una refaccionaria. Ese día se enfermó el repartidor de la moto. El patrón le dijo, ¿sabes manejar moto? El del almacén dijo, sí sé manejar la moto. Se sube la moto, lleva la refacción y como a las 5 cuadras le pasa un carro por encima y le quiebra su columna. Ok, ¿de quién fue la culpa? Pues la culpa es de todos, porque el que dijo que manejaba la moto no sabía manejar moto, no tenía licencia para manejar moto, no eran sus funciones, y entonces aún así el trabajador asume todas las responsabilidades, le tiene que pagar su riesgo de trabajo, y entonces aquí el trabajador ya no pudo trabajar, demandó al negocio precisamente por riesgo de trabajo. Entonces, un contrato individual de trabajo es básico para operar un recurso humano, ahí se establece, ya lo referí, todas las características de esa relación laboral, pero es la forma más perfecta para poder probar esa relación. ¿Y por qué probarla ante una eventualidad judicial? Un trabajador puede decir que tenía una jornada laboral de 5 horas diarias y que gana 5 veces más de lo que ganaba y que tiene un puesto que no tenía, y si no lo tenemos plasmado en un documento llamado contrato individual de trabajo, la ley y la autoridad laboral presupone que es cierto, porque le obliga al patrón a tener esta figura contractual. Me dirán, es que es muy dinámico, en las constructoras es esto, tenemos contratos de obra de 15 días, hay que estar haciendo contratos de cada 15 días. Sí. Es que solamente va a trabajar un día. Sí. Esto conlleva a modelos de contrato que solamente se ajustan de acuerdo a la necesidad de servicio. No existe una, ¿cómo le puedo llamar? Una variable que me exima o que me perdone tener un contrato laboral. Entonces aquí la idea es tener como hay algunos que lo llaman de manera indebida, pero machote creo lo llaman, un formato que yo voy a ir ajustando de acuerdo a las necesidades. Y cuando el trabajador te pida, por ejemplo, es que mi compañero, mi vecino, mi tío, mi suegro, le dieron más de aguinaldo que a mí. Bueno, el aguinaldo se da de acuerdo a cierta variable económica que la propia ley establece. La tuya es una pactada en un contrato y la del vecino, suegro, lo que sea, es diversa. Es que yo salgo más temprano o mi compañero sale más tarde. Bueno, tu compañero tiene un contrato que se acordó entre él y yo, que esa es su jornada laboral y ese es su salario. Entonces, para eso te permite un contrato en materia laboral. Y básicamente a lo que quiero llegar es que existen algunas figuras contractuales, porque me dirán, pues no me está pasando el contrato. Es que yo les puedo pasar en este momento un contrato, pero ese contrato le sirve a mí para mi modelo de negocio que yo establecí. Si yo tengo una paletería, va a ser un modelo de contrato muy diverso al de una ferretería. Y no tiene nada que ver las paletas con los fierros, sino tiene que ver el modelo de negocio, la dinámica de negocio. Seguramente la ferretería puede tener opción de distribución, de venta a domicilio, de garantía, y la paleta, pues a menos que sea de distribución, pero no de garantía. Un modelo de negocio para una agencia de viajes es diverso a un modelo de negocio de una veterinaria. Y entonces un contrato, por eso hay una frase muy trillada, es un saco a la medida, un traje a la medida, es eso. Un contrato es, de acuerdo a tu necesidad de regulación, lo plasmas bajo la figura regulada por la ley y le das cuerpo. Me han preguntado mucho, ¿mi contrato está correcto? No hay contratos correctos incorrectos. Hay contratos completos incompletos. Un contrato, si se puede llamar incorrecto, es aquel contrato que cuando lo lees no se le entiende, que no son claras sus condiciones a regular.
Yo más bien diría, ¿es un contrato completo o incompleto? ¿Y cuál es un contrato completo? Es un contrato que tiene las partes básicas que vimos hace rato y que además cumple con mis necesidades. Un ejemplo, voy a venderte gatos y en el contrato de venderte gatos ponemos, te voy a vender 5 gatos a 5 pesos cada uno mañana. ¿Qué le falta? ¿Qué tipo de gatos? ¿Cuál es el precio? Y todos los gatos son iguales. ¿Dónde me lo vas a entregar? Y si los gatos vienen enfermos, y si ya no quiero los gatos, y si traen rabia, y me muerden, no lo sé. Tú tienes que establecer posibles variables. Y para eso son los contratos. La idea de un servidor es simplemente plasmar la necesidad de que se debe de utilizar las figuras contractuales, de que no, a lo mejor no es necesario contratar a un abogado. Hay muchísima información en la red, hay muchísima literatura, donde se establece, tan solo la semana pasada, un cliente me llama por teléfono para preguntarme el costo de un contrato, me pregunta las características y al cabo de 5 minutos que me saca las características, seguramente estaba apuntándolas y ya tiene su contrato y me cuelga. Gracias, ¿no? O sea, es sencillo, relativamente sencillo, saber las variables que yo necesito, ver el modelo de regulación en la ley que está en la red, todo esto, y sacar mi contrato. De mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta línea o en vivo. La idea es establecer un tema de utilidad o esquema de utilidad en una figura contractual. Sí, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta ya para antes de dar cierre a esta sesión. En cuadro se ven unos diversos banners publicitarios, informativos. No sé si nos podría hablar un poco acerca de la oferta educativa que usted dignamente coordina. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de mandar este mensaje. Nosotros como Universidad Vasco de Quiroga somos pioneros en muchos rubros académicos, pero en el tema de posgrados creo que tenemos una ventaja competitiva. Tenemos, bueno, en el mercado más de 45 años en el estado, pero en tema de posgrado somos referencia de calidad. Tenemos cerca de 15, 20 años ser pioneros en temas de posgrados. Y para nosotros la visión del posgrado es que sea estudio, sí, un estudio superior a la licenciatura, porque es un estudio útil. Esquemas de capacitación, de alta capacitación y profesionalización, donde el estudiante pueda tener una utilidad inmediata y dinámica de lo que aprende. Un ejemplo, la dinámica tanto de los posgrados en Derecho como de los demás posgrados que oferta la universidad, es que la capacitación y la información que recibe el alumno puede ser aplicable de manera inmediata. Tú vienes a clases el fin de semana y entre semana, el siguiente lunes, puedes aplicar lo que aprendiste el fin de semana. Eso es un esquema de alta competencia y que te permite monetizar el conocimiento que tú adquieres. Particularmente en el esquema de Derecho, un servidor coordina la maestría en juicios orales, la maestría en juicio de amparo y la maestría en Derecho Procesal Administrativo, que yo estimo que es referencia en el mercado local. La maestría en juicios orales tiene el objetivo de generar una alta especialización o un esquema de litigación estratégica en materia penal, en materia mercantil y en materia familiar, obviamente en oralidad. La maestría en juicio de amparo establece una especialización en el litigio en materia constitucional. Y la maestría en Derecho Procesal Administrativo es única en el Estado, no existe una similar, cuyo objetivo es establecer una alta especialización en el litigio en materia administrativa. Yo creo que sería importante que el público que tenga interés en poder estudiar con nosotros venga, nos conozca nuestros esquemas de competitividad, el esquema de becas, y creo que somos un punto de referencia educativa en el Estado. Excelente, maestro. Pues muchas gracias. Como dice el maestro, acérquense a la Universidad Vasco de Quiroga. Existe una diversa gama de posgrados en Derecho, en Nutrición, Tecnología, doctorados, Psicología, Gastronomía, entre otras. También esta sesión, al igual que las sesiones que se han desarrollado a lo largo de esta semana, están subidas en el canal de YouTube que se denomina Academich. Ya se tienen 700 sesiones en ese canal. Bastante contenido para que ustedes lo puedan revisar y poderse capacitar. Y bueno, previo al cierre, no me resta más que entregarle el merecido reconocimiento que tiene el gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
al maestro Víctor Hugo Lemus Vargas por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada El blindaje legal de un negocio a través de figuras contractuales, realizada el día 20 de junio de 2025 en la Universidad Vasco de Quiroga. Y este reconocimiento contiene la firma de nuestra directora de Desarrollo Empresarial, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, quien con todo gusto le hace entrega de este reconocimiento. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de expresar algo de lo que uno ha acumulado en la experiencia profesional y muchas gracias a SEDECO por estar aquí presente. Gracias a usted, gracias a la UBAC, a la Universidad Vasco de Quiroga. Y no olviden que la siguiente semana vamos a continuar a lo largo de lunes a viernes, también con sesiones a cargo de los coordinadores de posgrados de esta universidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la que sigue. Michoacán es mejor.